estudié ingeniería de telecomunicación, pero empecé a cambiar mi carrera desde el principio estudiando por mi cuenta diseño de interfaces y tal. Y bueno, trabajé en consultoría como muchos de los que estamos ahora metidos en el ecosistema startup. Y bueno, tras unos cuantos cambios y tal, acabé de CTO en Glamping Hub, que es una startup de aquí de Sevilla que bueno, creció bastante y sigue creciendo y tal. Y en determinado momento pues, decidí emprender esta carrera junto a Carlos Tabasco, mi socio, y bueno, en eso estamos, ¿no? Desde hace ya 5 años. Estáis ahora en Z1, ¿verdad? Y bueno, es un estudio de diseño de productos digital. ¿Y qué tipos de productos digitales son los que diseñáis aquí en Z1? Bueno, yo creo que la mejor forma de definir eso es con quién trabajamos, ¿no? Realmente trabajamos con empresas que, más que tecnológicas, que la tecnología sea importante para ellas, ¿vale? Y bueno, en general solemos trabajar con startups o con empresas incluso ya en series posteriores que ya no se consideran startups, pero que viven y crecen en torno a un producto digital y en general ayudamos tanto en aplicaciones móviles como plataformas web que pueden ser SaaS, o como herramientas de escritorio o incluso websites de marketing, a veces cuando es necesario también ayudar en esa capa. Básicamente lo que hacemos es asistir en procesos de gestión de productos y diseño de productos, investigación e ingeniería. Al final lo que hacéis es todo tipo de productos digital, ¿no? No necesitáis ninguna parte, ¿no? No, de hecho intentamos no especializarnos tampoco mucho, o sea que muchas veces cuando nos llegan oportunidades y son a lo mejor productos un poco diferentes, a lo mejor una aplicación móvil con una tecnología un poco más avanzada o no sé, empresas que lo que necesitan es una extensión de Chrome para hacer determinadas cosas, también nos parece interesante ir investigando las distintas partes, ¿no? O sea, al final lo que tenemos es un equipo multidisciplinar que puede asumir esos retos y trabajar casi siempre aplicando el mismo proceso, pero al final básicamente intentamos adaptarnos a lo que necesitan nuestros socios, ¿no? Vale, y hablando del equipo multidisciplinar, ¿no? Que le dais a todo un poco, ¿cuál es el día a día para diseñar un producto de éxito en Z1? Bueno, en general, y eso creo que siempre nos va a acompañar, ¿no? Porque al final trabajamos con empresas que están en constante cambio, creciendo muy rápido, entonces bueno, el entorno suele ser siempre bastante caótico, ¿no? Intentamos poner un poco de orden en eso. Tenemos como un proceso de diseño y desarrollo más o menos definido que intentamos cumplir, no siempre lo conseguimos, pero bueno, intentamos delegar en eso, ¿no? Y básicamente, ya sea una funcionalidad o un producto entero, intentamos siempre pasar por unos pasos que son necesarios bajo nuestro punto de vista, que son la investigación, que está más relacionado con el UX, el diseño de interfaces, la validación con usuarios y con stakeholders de los prototipos que vamos diseñando, y después un proceso de ingeniería casi siempre basado en sprints y de forma iterativa. Vale, Z1 es un estudio de diseño que trabajáis para empresas internacionales, tanto como nacionales, y bueno, toda persona que está conectada con la tecnología, ¿no? Le genera curiosidad el hecho de cómo se trabaja en Silicon Valley. Vosotros tenéis la oportunidad de trabajar para empresas de allí y me gustaría saber cuál es un poco la experiencia a la hora de trabajar con ese tipo de empresas y qué tipo de empresas conocéis. Sí, de hecho nosotros empezamos allí, el primer proyecto que empezamos en Estados Unidos fue en Silicon Valley y después continuamos creciendo a través de networking en las dos costas, porque también nos asentamos bastante en Nueva York, e incluso entre Nueva York y Silicon Valley ya hay bastantes diferencias en cómo se opera, ¿no? En la mentalidad que tienen los equipos y tal, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, uno de los grandes descubrimientos que hemos tenido a lo largo de estos años es que bueno, no hay grandes diferencias ni de conocimiento, ni de talento, ni de estrategia, ni en general, ¿no? A nivel personal, pero sí es cierto que bueno, un ecosistema de ese tipo lo que fomenta mucho es la determinación, ¿no? La gente tiene claro que puede conseguir cosas y eso ayuda por lo menos a intentarlo, ¿no? Y así un proceso hasta que de verdad consigues algo de lo que puedes intentar hacer crecer una empresa o un producto de verdad, ¿no? Y lo que pasa es que también creo que es cierto que nosotros empezamos hace 5 años y parece que no, pero en estos 5 años, por ejemplo, no empezamos usando Slack, ¿no? Sí. Para darnos cuenta de lo rápido que va todo. Todo ha cambiado mucho en esos 5 años, ¿no? Y parece que, digamos, que esa cultura en general de emprendimiento y tal se está extendiendo a muchas partes del mundo, ¿no? Pero de todas formas se nota que cuando hay un ecosistema, pues muchos conceptos y muchos movimientos se consolidan, ¿no? Entonces digamos que lo estamos idealizando un poco más de lo que realmente es, ¿no? Entonces no habría mucha diferencia entre trabajar para una empresa nacional como una internacional. Sí, yo diría que a lo mejor hace unos años sí, ¿no? Pero gracias a no tanto a las comunicaciones,
que sí han influido mucho, pero incluso la mentalidad que cada vez son más. De hecho, nosotros conocemos mucha gente con la que estamos trabajando que a lo mejor trabajaban en Silicon Valley o en San Francisco y ya han decidido irse a otras zonas de Estados Unidos porque la vida es más barata o porque entienden que el talento es remoto y que no hay problema por emprender un proyecto en otras zonas, ¿no? Entonces, evidentemente sigue siendo una referencia y grandes firmas de Venture Capital están allí y grandes empresas se fundan allí, pero es cierto que digamos que ese conocimiento también gracias a las redes sociales, a publicaciones en medios y tal, bueno, se difunde mucho conocimiento, ¿no? Y al final, bueno, el talento está en cualquier sitio, es una cuestión de impulsarlo. Entonces, de hecho, cada vez nosotros trabajamos con más puntos de Norteamérica, no solo ya Silicon Valley, y sinceramente no notamos gran diferencia, por lo menos dentro de allí. Ya en Europa también se están viendo grandes referencias aquí que no tienen nada que envidiar, ¿no? Entonces entiendo que ya el talento no está centralizado allí en Silicon Valley, sino que está ya, te podemos hablar que puede estar aquí en Gijón, como que puede estar allí Exacto. en Palo Alto, como que puede estar uno en la India, ¿no? Exacto, de hecho, tradicionalmente el outsourcing se hizo mucho en la India y tal, pero hay un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Y sigue habiendo barreras para llevarlo a cabo de forma correcta, pero sí es cierto que en Estados Unidos mismo ya, y en Canadá, ellos mismos ya trabajan de forma distribuida, de forma muy natural para intentar encontrar talento y también hay muchos casos de éxito ya como Zapier y muchas empresas que son súper exitosas y son, vamos, casi 100% remotas, ¿no? Entonces, digamos que eso también ha sido un cambio cultural, también el caso de la burbuja de Silicon Valley respecto al real estate, que es casi imposible mantener una vida allí normal, pues ha motivado que mucha gente se ha ido a otras zonas, ha visto que se puede ejecutar el trabajo de la misma manera y claro, eso también abre las puertas a gente como nosotros, pero incluso a gente en distintas zonas de Europa, de Estados Unidos y tal. Vale, está muy de moda ahora cuando hablamos de productos, de hablar del diseño de producto. ¿Qué es para ti el diseño de producto digital, aparte de crear una solución para resolver un problema? Bueno, yo creo que es importante tener el contexto histórico, ¿no? Antiguamente siempre recuerdo cuando trabajaba en consultoría o cómo se hacía el software antes de Airbnb, por así decirlo. Se ejecutaba casi todo desde un nivel técnico, un nivel de desarrollo y después se pensaba cómo mejorar alguna interfaz con colores o tipografías como mucho, ¿no? Y digamos que hubo un cambio de paradigma porque se fallaba mucho en los productos que se lanzaban, porque después no se entendía lo que quería el usuario, no se entendía lo que querían incluso los implicados en el producto, ¿no? Entonces, para mí el concepto de diseño de producto no es más que incluir determinados procesos, casi todos empíricos, en el proceso de construir un producto digital, ¿no? Entonces se empieza con investigación, que suena grandilocuente, pero al fin y al cabo es bueno, analizar qué están haciendo tus competidores, qué aplicaciones hay parecidas, qué flows, o sea, o qué patrones están más o menos establecidos en el mercado que tendría sentido seguir porque el usuario va a estar más adaptado a ellos, ¿no? O sea, un poco entender el contexto después, empezar a construir un prototipo en base a la funcionalidad que quieres y ponerlo en manos de usuarios que te lo prueben y veas si tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? O sea, al final es una cuestión de invertir muchas más horas en papel, en diseño, en sketch, en prototipos, para de verdad ver si tiene sentido lo que vas a construir. Y una vez que ya lo tienes todo, es cuando empiezas a construir, ¿no? Y eso sería, digamos, que el patrón para un MVP, para un primer producto, ¿no? Pero que incluso para cuando ya tenemos un producto estable y queremos evolucionarlo, es interesante hacer siempre el mismo proceso, o sea, volver otra vez a una investigación, analizar qué patrones hay respecto a lo que se está utilizando en el producto y tal, qué están haciendo los usuarios, volver a hacer el proceso entero, probarlo y una vez que lo tenemos claro, lo pasamos a ingeniería, ¿no? Entonces, digamos que se ha invertido un poco el proceso, ya ingeniería es lo último que se hace. Y también, bueno, hay mucha apuesta en la analítica y en el análisis de qué es lo que hacen los usuarios con nuestro producto, ¿no? Entonces, digamos que para mí eso es lo que engloba el diseño del producto y, bueno, después en el día a día, evidentemente, hay limitaciones, ya sea de tiempo, presupuesto, lo que sea, pero en general, por lo menos, tener esa cultura de que hasta que algo no lo pruebas y lo investigas bien no tiene sentido, es algo que ahora se da por hecho, pero que hace unos años no era así, ¿no? Sí, claro, al final el dedicar más tiempo de análisis hace que el producto pues salga mucho más rápido al mercado porque ya va a estar construido, ¿no? Va a tener un valor para el cliente. Exacto. Entonces no llegamos a tener el producto ya hecho y darnos cuenta de que no funciona, sino que vamos haciendo algo que funciona y lo vamos mejorando poco a poco. Claro, o sea, al final, bueno, hay muchísima teoría en torno a esto, ¿no? Que los jobs to be done o bueno, los casos de usuario, que es un poco lo que se usaba antes, ¿no? Pero al fin y al cabo es intentar entender qué es lo que quiere hacer el usuario de verdad y en base a eso
ver qué funcionalidad es la que le tenemos que aportar para que lo haga realidad, ¿no? Hay distintas fases, no es lo mismo cuando estás intentando salir al mercado, que tienes que encontrar ese market fit, tienes que encontrar esa funcionalidad que de verdad haga algo y después adornarlo, que cuando ya tienes un producto estable y lo que estás intentando hacer es mejorar o lanzar productos aparte, ¿no? Pero en general la filosofía debe ser la misma, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente las circunstancias son distintas. Entonces, no se entiende el producto si un gestor de producto, ¿no? La figura del product manager. ¿Qué superpoderes debería tener un product manager para diseñar y ayudar a hacer el mejor producto? Hombre, siempre se habla de que la gestión de productos es la intersección entre negocio, diseño e ingeniería, ¿no? Y que tiene que ser esa persona que sea capaz de entender las necesidades de cada rama de la empresa y llegar a un acuerdo respecto a las tres, ¿no? Y que satisfaga a las tres. Entonces, claro, un super product manager pues es alguien que tenga background técnico pero también de diseño, también tenga nociones de negocio, sepa un poco de marketing. O sea, al final, evidentemente, cuanto más amplio sea el rol, es mejor, ¿no? Porque puede entender más procesos. Pero bueno, yo creo que también depende un poco de la empresa en la que estés trabajando, ¿vale? Hay empresas que hay muchas categorizaciones de startups, pero hay una básica para mí que creo que es bastante importante, que son startups que están orientadas a ventas y startups que están orientadas a productos. Entonces, en base de cuál sea, el product manager tiene que tener, por ejemplo, mucho más peso en negocio y marketing, o tiene que tener mucho más peso en diseño e ingeniería, por ejemplo, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, de todas formas, yo creo que hay un montón de habilidades blandas como la capacidad de comunicación, la empatía, la organización personal, la jerarquización, la priorización, la visión analítica, que son cosas que quizás no nos enseñan en ningún sitio, que al final eso también determina lo que es un buen product manager del que no, ¿no? Al final está diciendo que para cada tipo de producto hay un product manager diferente, ¿no? Entonces al final das a entender como que hay diferentes tipos de product manager, ¿no? Más creativo, más gestor, ¿no? ¿Qué tipo de product manager entiendes tú que existen a día de hoy? Bueno, se sabe que hay muchísima gente de producto que ha llegado desde la ingeniería, por ejemplo, y gente que ha llegado desde diseño. Evidentemente, cada uno va a tener unas skills súper prometedores en ese aspecto, pero también va a tener deficiencias, ¿no? Entonces, al final, la capacidad un poco de tener ese pensamiento abierto de conseguir adaptarte a las otras partes, ¿no? También, por ejemplo, es muy normal que en empresas, en startups que están empezando, el product manager sea el propio CEO o propio equipo fundador. O sea, que al fin y al cabo siempre hay como unos roles mezclados, ¿no? Pero yo creo que es importante pensar como en la empresa, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser product manager en Twilio o Stripe, que son productos totalmente orientados a developers, como ser product manager en Instagram, ¿no? Que es como a mercado final, influencers y tal, ¿no? O sea, también depende un poco de hacia dónde va tu producto, ¿no? Y en Z1, digamos que sois como product manager externos, ¿no? Que ayudáis a las empresas a diseñar el producto. ¿Cómo encajáis el rol de product manager externo con el equipo ya interno de esa empresa? Bueno, eso fue parte de nuestra propia estrategia de negocio, ¿no? Intentar encontrar una nueva categoría. No queríamos competir con agencias de diseño ni con empresas de software. O sea, queríamos encontrar nuestro propio proceso y nuestro propio producto, por así decirlo. Y vimos que, por ejemplo, había una deficiencia clara en el mercado en torno a gestión de productos, ¿vale? Y como, bueno, nuestro mercado en general es trabajar con empresas que están empezando o sí, equipos fundadores y tal, pues vimos que tenía sentido que, además de proporcionar procesos de diseño y procesos de ingeniería, que fuéramos capaces de inmiscuirnos un poco en la toma de decisiones de productos. Evidentemente siempre entendemos que hay una barrera y que el producto es de ellos y que realmente nosotros solo podemos actuar como socios en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que, por ejemplo, casi nunca requerimos a nuestros clientes una lista de especificaciones súper detalladas. O sea, intentamos entender de verdad qué es lo que están intentando crear para asimilarlo nosotros como si fuera nuestro. Y después, bueno, pues casi siempre nos adaptamos a lo que tienen ellos. Hay veces que trabajamos con empresas y equipos que tienen un product manager y entonces colaboramos con él directamente. Otras veces que trabajamos con el CTO directamente, entonces nosotros digamos que vemos esa parte más de producto. O sea, intentamos adaptarnos un poco, pero yo creo que la clave es conseguir que el estudio en general, Z1, tenga esa mentalidad de que no tiene ningún sentido entregar una pantalla y decir adiós, o entregar un sprint de ingeniería y decir adiós. O sea, que tiene sentido que entendamos que estamos construyendo y que tengamos esa visión de producto siempre. Acompañáis, ¿no?, a la empresa en todo momento. ¿Qué inconvenientes tenéis a la hora de ser parte externa? ¿Hay problemas de comunicación o a lo mejor os limitan algunas funciones?
¿Habéis encontrado esa situación? Hombre, más que inconveniente, bueno, es una mentalidad, ¿no?, que tenemos que tener. Hay muchas veces que pasa eso, ¿no?, que a lo mejor no entendemos alguna decisión que toman ellos en su producto y tal, y bueno, intentamos dar nuestra opinión, pero al final también tenemos que entender que no somos los dueños del producto, ¿sabes? Y que, bueno, tenemos que limitarnos y simplemente mostrar un camino que nosotros creemos que a lo mejor sería más correcto, pero bueno, eso al final es algo que somatizas de alguna manera y lo llevas bien, ¿no? El tema de comunicación y eso, bueno, eso es algo que intentamos resolver desde el día 1 para que ellos entiendan que, de hecho, para mí una de las mejores frases que casi siempre escuchamos cuando empezamos a trabajar con alguien es cuando dicen cosas como, no tenemos la sensación de estar trabajando con una empresa, tenemos la sensación de tener un equipo en España, ¿no? Creo que es algo que siempre intentamos transmitir, o sea, el concepto de que ellos entiendan que tienen un equipo más trabajando para ellos, no tanto una agencia a la que hay que darle una Excel con requisitos que tienen que completar, ¿sabes? Al final es encajar el puzzle, ¿no?, de la mejor forma para que al final quede el mejor producto. Exacto. Pues antes estabas comentando, ¿no?, que para hacer el mejor diseño hay que seguir un método empírico, ¿no? ¿Qué pasos seguís en Z1 para llegar a ese producto? Bueno, al fin y al cabo, yo creo que el principio que hay que seguir casi siempre es entender el mercado y entender al usuario. Yo creo que son las dos claves cuando estás haciendo un producto, ¿no? Al final, todo lo que diseñes, todo lo que ejecutes en ingeniería, el final, el objetivo es ese, ¿no? Es que haya un usuario que lo quiera consumir y haya un mercado en el que ese producto tenga hueco, ¿no? Entonces, bueno, básicamente casi siempre lo que hacemos es intentar entender el mercado, ya sea para una funcionalidad o para un producto, qué hay en el mercado ahora mismo, cuáles son los competidores y cómo se diferencia lo que estamos haciendo, e intentar entender qué es lo que quieren los usuarios potenciales de ese producto, qué es la funcionalidad principal, ¿no? Porque yo eso sí tengo claro que es uno de los principios claves, ¿no?, que es la simplicidad. Al final hay que simplificar los productos cuando los construyes, porque cuando generas más funcionalidad de la que un usuario necesita también es contraproducente, ¿no? Entonces es importante tener esa visión siempre y tener siempre como la estrella polar, ¿no?, que le dicen respecto al producto, ¿no?, qué es lo que hace tu producto, mantener esa visión siempre y en torno a eso ir construyendo determinadas cosas que creas que son importantes para el producto, pero siempre tener claro cuál es el objetivo principal, ¿no? Digamos que todo este trabajo sería previo al diseñar un roadmap para el producto, ¿no? Exacto. Vale, cuando estamos diseñando el roadmap, ¿qué herramientas y cómo lo diseñáis? Ya una vez hecho el trabajo previo de análisis y... Bueno, al fin y al cabo, para mí un roadmap no es más que una lista de ideas y una priorización. O sea, al final es importante usar algún tipo de framework que te ayude a medir o a puntuar de alguna manera las funcionalidades que quieres incluir, ¿no? Porque evidentemente nadie tiene ni el tiempo infinito, ni dinero infinito, ni equipo infinito, ¿no? Entonces de alguna manera tienes que priorizar, ¿no? Nosotros casi siempre intentamos utilizar algún framework que mida el impacto, qué confianza tenemos en esa funcionalidad, qué nivel de inversión necesita, ¿no?, qué alcance tiene en la base de usuarios, y en base a esos términos, pues bueno, tomar decisiones de priorización, ¿no? También es importante tener en cuenta, y esto es un poco en relación a lo que hemos dicho antes del Product Manager, es importante tener en cuenta en qué estado está el negocio ahora mismo, ¿no? Es decir, podemos querer rediseñar la web de marketing porque tenemos ganas de cambiarle la imagen a la empresa, pero a lo mejor no es la prioridad. A lo mejor estamos teniendo un rate de pérdidas de clientes porque hay una funcionalidad que no está funcionando bien, ¿no? O sea, al final tienes que tener siempre, digamos, la foto fija de dónde está la empresa en ese momento, ¿no? Entonces, para mí hay un framework que me gusta bastante, que es el de las rutas rojas, ¿no? Y un poco parecido a lo que te he dicho antes de la estrella polar, es decir, tener claro qué es lo que tiene que hacer tu producto y en base a eso, ¿no? El típico ejemplo es el GPS, ¿no? Es decir, tú a un GPS le puedes añadir un montón de funcionalidad, pero al final la ruta roja del GPS es que te dé un destino y te ayude a llegar, ¿no? Entonces, pues es algo parecido, es decir, tener claro siempre cuál es la propuesta de valor del producto y en base a eso priorizar el resto, ¿no? Y ya después, herramientas ya más específicas, bueno, pues ya cada uno usa desde POSITs al principio para un poco hacer el brainstorming, como bueno, ya Asana, Trello, Jira, lo que cada equipo utilice, ¿verdad? Vale, ¿cómo priorizas las rutas rojas, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo sabes qué es lo primero que tienes que hacer y cuál es lo segundo? Para generar siempre valor y no perder el foco, ¿no? Que a lo mejor lo que tú has dicho, hacer el rebranding de una web nos hace, pues a lo mejor, descuidar una parte que realmente es la importante. A ver, yo creo que es importante que
siempre que tengamos la sensación de que nuestra estrella polar está funcionando bien, bueno, pues tenemos que cuidar eso. Y toda funcionalidad que esté relacionada con eso es a la que tenemos que darle prioridad de alguna manera, ¿vale? También deberíamos tener parámetros para medir toda tarea que queramos asociar a esa estrella polar, cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? Porque hay muchas veces que son cambios muy sencillos que a lo mejor llevan un día de diseño y 2 de desarrollo y añades a eso y tienes un impacto brutal en el producto. Entonces, al final es añadir parámetros. El método, creo que era el método RISE de Intercom, por ejemplo, era bastante interesante. Pero vamos, básicamente es poner un poco de sentido común y decir, vamos a ver, ¿cuánto cuesta hacer esta funcionalidad? ¿Cuánto creemos que va a mejorar el producto? ¿Y en cuánto tiempo creemos que podemos tenerlo? Vale, pues asignamos un número. La siguiente, hacemos lo mismo. La siguiente, hacemos lo mismo. Evidentemente hay patrones subjetivos y ahí está la genialidad del Product Manager, del CEO, del ingeniero y tal. Pero en general está guay asignar un poco de números e intentar priorizar en respecto a, al fin y al cabo, los recursos que tiene una empresa. Porque aunque tengas dinero de venture capital o lo que sea, al final tienes recursos, tienes tiempo y gente, ¿no? Entonces, si tienes un presupuesto limitado, ¿qué crees que debería ser lo primero? Y al fin y al cabo tienes que hacer esa analítica de decir, bueno, ¿qué creemos que va a aportar más valor a la empresa en este momento? Aparte de analítica, entiendo que la comunicación, tanto con el CEO, con el CTO, con todos los equipos involucrados con productos, tiene que ser pues del 100% fluida, ¿no? No puede haber ningún vacío ahí, ¿no? Sí, sobre todo es muy peligroso cuando no se establecen bien las prioridades, ¿no? Cuando a nosotros nos pasa un poco con los clientes en general o socios, la típica dualidad de que al cliente más pesado se le hace más trabajo, ¿no? Porque está todo el día encima y es como que para que se calle, ¿no? En una startup puede pasar internamente. Al fin y al cabo, si el CEO pues, intenta imponer su opinión muchas más veces que a lo mejor el director de ventas, pues se prioriza una parte del producto respecto a otra que a lo mejor tendría sentido dedicarle esfuerzo, ¿no? Entonces, es importante que el Product Manager también sea capaz de hacer eso, de balancear un poco la opinión de todas las partes interesadas en la empresa, ¿no? Que básicamente suele ser ventas, marketing, producto, ingeniería, ¿no? Y diseño. Entonces, sí, es importante porque, es lo que te digo, no sería la primera vez que una empresa toma una deriva equivocada por la imposición de una opinión, ¿no? Para llegar a hacer el producto perfecto, ¿no? Y saber que de verdad lo estamos haciendo bien, al final hay que medirlo de alguna forma, ¿no? Para saber que vamos en la dirección perfecta. ¿Cuáles son las métricas del día a día que un Product Manager debería de tener como el santo grial? Bueno, yo creo que cada startup tiene que definir sus propios KPIs, ¿no? Al fin y al cabo, cada producto tiene unas métricas que son interesantes medir cada día. Es cierto que hay muchos, ¿no? Lo que le llaman vanity metrics, ¿no? Que son las métricas que no valen para nada realmente para el negocio, pero nada, tenemos no sé cuántas mil visitas en la web. Bueno, ¿y qué implica eso, no? Yo creo que es interesante tener métricas ciertas, ¿no? Métricas de, por ejemplo, nosotros en nuestro caso somos un estudio, al final tenemos métricas de cuántas startups han conseguido seguir adelante trabajando con nosotros, cuánto tiempo estamos con ellos, qué eficiencia tenemos en los plazos de entrega, ¿no? Son métricas que de verdad nos valen. A mí la facturación global o el número de proyectos globales pues está muy guay, pero a lo mejor no significa nada, porque si todos los hago mal, claro, no marca el éxito, ¿no? Claro, puede ser que tenga un motor de marketing súper bueno para tener nuevos clientes, pero después ejecuto todos mal, ¿no? Entonces al final es un poco que tengas unas métricas que de verdad te valgan para mejorar tu producto, ¿no? Y eso hay muchas veces que se pierde un poco el norte porque estás deseando tener métricas que te hagan sentir bien, pero no te digan la verdad, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, yo creo que eso es interesante y sobre todo creo que hay una mentalidad en torno a la gestión de productos y también, bueno, desde el punto de vista estratégico, que es que un poco paranoico hay que ser cuando tienes un producto. O sea, tienes que pensar que no hay esa mentalidad de ya ha nacido el producto que te va a derrocar, ¿vale? Y tienes que ir evolucionando. Entonces, las métricas vanidosas no valen para eso, porque te vas a quedar en lo que te gusta ver y no vas a centrarte en que lo que haces mal, ¿no? Entonces, yo entiendo que un exceso de perfeccionismo muchas veces es malo, porque evidentemente también tienes que asumir, de hecho ahí tengo uno de los libros que tengo pendiente de leerme de Scott Belsky, el fundador de Behance, que se llama The Messy Middle, y va un poco sobre eso, tienes que entender que siempre es un caos y que tienes que asumir eso, pero un poco hay que entender que siempre hay que ir hacia la búsqueda de una mejora, ¿no? Entonces hay que buscar esas métricas que no te gustan, ¿no? Y dices, ¿por qué tenemos esta carencia de pricing, o sea, de clientes que suben el pricing en determinado momento? ¿O por qué? Aunque tengamos muchos clientes en el estándar, ¿no? Es un poco... No sé. Claro, suele pasar que normalmente las
métricas que son las que valen, normalmente suelen ser las menos bonitas, ¿no? Exacto. Entonces, también entiendo que las métricas que más valen para medir todo el producto son las que están relacionadas siempre con el cliente, ¿no? Con el lifetime value y todo. Exacto. Sí, bueno, ahí depende un poco de la orientación que le quieras dar a la startup, si es más de producto, más de ventas, pero en general, bueno, todo lo que montamos al final, esto todo es sector servicios, si lo piensas, entonces es normal que el cliente esté en el centro de todas las decisiones y al final hay muchas empresas que han sido exitosas gracias a eso, a pensar realmente en la experiencia del cliente, ¿no? Y parece algo obvio, ¿no? Cuando montas una empresa parece obvio como, claro, yo lo que quiero es que el cliente esté contento, ¿no? Pero no te creas que todo el mundo lo lleva a rajatabla, ¿sabes? Hay muchísima gente que se pierde precisamente en ese tipo de métricas. No, quiero más revenue, ¿no? Y si le cobramos más por esta licencia y tal, y es como, pero estás pensando de verdad, ¿no? Hay muchas estrategias de marketing que dicen que bueno, que en general cuando una empresa es madura casi todo su negocio le debe llegar por referrals de clientes. Y eso es algo a tener en cuenta, eso solo se consigue con clientes felices, no se consigue con estrategias de marketing de outreach, ¿no? Bueno, y ya, bueno, pues ya finalizando un poquito, ¿cuáles son las herramientas, tanto de gestión, de comunicación, de analíticas, que en el día a día utilizáis y que ves imprescindibles? Bueno, nosotros, puedo hacer un repaso, siempre estamos intentando de todas formas buscar nuevas herramientas que mejoren nuestro proceso y tal. Ahora mismo, por ejemplo, en diseño estamos usando Miro para hacer mapas mentales, para hacer arquitecturas de información y mood boards. Usamos también mucho InVision, que es súper importante para nosotros porque todo el prototipado lo hacemos a través de InVision, compartimos los diseños a nuestros clientes y a nuestros usuarios a través de InVision y al fin y al cabo es una herramienta crucial ahora mismo en nuestro proceso. También ya cuando vamos a la transición de diseño e ingeniería usamos mucho Zeppelin, que es una herramienta que sirve para eso, precisamente solo para coger un diseño y tener los specs para la implementación. Respecto a gestión de proyectos siempre vamos dando un poco de saltos y probando algunas. Ahora mismo estamos con Jira, hemos pasado toda la empresa Jira y la verdad es que estamos contentos. Hemos utilizado a lo largo de la historia Trello, Asana, todo, ¿no? Al final ir buscando la fórmula perfecta siempre. Exacto, pero bueno, ahora por ejemplo para el control de versiones en diseño estamos probando Abstract, que es un producto bastante moderno y que tiene muy buena pinta. Pero bueno, al fin y al cabo las herramientas son los de menos. Parece que no, pero sí hay herramientas que dicen que no podríamos trabajar sin Slack, por ejemplo. O sea, yo gran parte de mi trabajo es por email, pero estoy deseando cuando se cierra una oportunidad ya pasar a la gente a Slack y continuar la comunicación allí, ¿no? Y es increíble cómo Slack ha cambiado un poco la forma de trabajar. Y hay herramientas como InVision, por ejemplo, que han facilitado mucho el compartir diseño, tener feedback, en fin, ¿no? O sea que hay algunas que sí son cruciales, pero en general otras no dejan de ser un poco la representación digital de lo que ya tenemos en la cabeza, ¿sabes? Entonces, ¿con cuál te quedarías? Si tuvieras que elegir solo una. Hombre, yo creo que si hay una herramienta que ha sido crucial en nuestra historia ha sido InVision. O sea, tendría que ser esa, o sea, desde cómo hemos prototipado, cómo hemos testeado con usuarios, cómo hemos compartido con nuestros clientes, con nuestros socios, o sea, está claro que tendría que elegir InVision. Sí. Vale, y si tuvieras que compartir biografía interesante que pudiera a un product manager valerle para mejorar, ¿cuáles serían? 2 de ellas. A un product manager, bueno, pues yo creo que de Messi Middle, de Scott Belsky, es bastante interesante. Llevo una parte leída del libro, no me lo he leído entero porque es justo el que estoy leyendo ahora, pero me parece muy interesante además la visión de alguien como él que fundó Behance y que creo que tiene una opinión bastante interesante en la creación de productos. Creo que es una buena recomendación. Creo que Hooked de Nir Eyal es bastante interesante también. Va un poco en torno a los loops virales que hay en los productos. Él intenta divulgar un poco sobre hacerlo bien, hacerlo por el bien de las personas y no por el mal de las personas, como está pasando con algunos productos ahora, ¿no? Que los hacemos adictivos y realmente no estamos beneficiando a los usuarios, pero creo que deja bastantes pinceladas de cómo la psicología afecta en el uso de los productos y creo que es interesante tener esa visión desde el punto de vista de un product manager, ¿no? Y después también por el trato personal, aunque está orientado más a managers y tal, pero me gusta mucho la visión de Radical Candor, de Kim Scott. Es sobre el trato personal a otras personas en el equipo y tal, y el cómo transmitir de una forma más o menos honesta, pero directa, cuando no se está haciendo algo bien, cuando se está haciendo mal, cuando se está haciendo bien. Se intenta transmitir bien el feedback a otras personas, que creo que en un product manager es crucial. Bueno, Héctor, pues ya para finalizar, ¿en qué redes sociales quieren que te encuentren las personas que están viendo este vídeo?
Bueno, nosotros tenemos unas redes bastante activas, gracias a Clarisa, nuestra directora de comunicación. Bueno, si entras en nuestra web en z1.digital, ahí tenemos enlace a todo, Medium, Dribbble, Twitter y tal. Y bueno, yo tengo mi cuenta personal de Twitter, que casi todo lo que publico son artículos relacionados con tecnología, diseño y tal, y que bueno, interesante, mi nombre y mi apellido, @HéctorGiner en Twitter. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con el diseño de producto digital y cómo funcionas aquí en Z1, que seguramente todo lo que has dicho es muy interesante y que se puede aplicar para cada persona. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros para esto.